Saludos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión voy a socializar la guía del lenguaje de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana 16. 16 de 20. Ya estamos en la recta final, señoritas y caballeros. Un saludo cordial para todos los padres y madres de familia que también están al pendiente de este canal, de cada socialización. Lo primero, pues, van a escribir la información que contiene la tablita unidad 8, nuestro mundo informativo. Tenemos la fase 3, semana 16, pueden resaltarlo con un color. Y el contenido, pues, el relato histórico. Y que tenemos al inicio, pues, conquistar, dice aquí, es ganar mediante operación de guerra un territorio, población, posición. Y en el primer momento, pues tenemos una actividad, la actividad de inicio, y vamos a observar la imagen. Ahí tenemos un guerrero en caballo y con una espada en la mano. Bueno, ¿sabes quién es? Esta preguntita la van a escribir en su cuadernito de apuntes. Es Alejandro Magno. ¿Por qué crees que el monumento representa un hombre a caballo con espada? Porque fue un guerrero influyente de todos los tiempos. Bueno, esta es una respuesta sugerida. Y luego le vamos a dar lectura. Dice, las conquistas de Alejandro Magno, Grecia hasta India. Alejandro Magno fue uno de los estrategas militares más influyentes de todos los tiempos. Pocos líderes han sido tan influyentes como lo fue Alejandro Magno, quien nació en Macedonia en el año 356 a.C. y se convirtió en uno de los estrategas militares más importantes de todos los tiempos. Desde muy joven, Alejandro aprendió las artes militares gracias a su padre, el rey Filipo II de Macedonia, y tuvo la suerte de ser educado por una de las grandes mentes de la historia, Aristóteles. En este tiempo, pues, Aristóteles era como un científico, el mejor científico en ese momento, antes de los tiempos de Jesucristo. Luego, en el año 336 antes de Cristo, Alejandro sucedió a su padre en el trono. Bueno, básicamente Filipo murió y sin perder tiempo se embarcó en la que fue una de sus grandes conquistas, la del Imperio Persa. Fue a conquistar, a derrotar al Imperio Persa. Allá pues el emperador en ese momento de Persia era el famoso Jerjes, según la historia secular. Un grupo de 40.000 soldados fueron comandados por este estratega, Alejandro Magno, quienes comenzaron la lucha en el año 334 antes de Cristo. Otros territorios también, esa victoria fue solo el comienzo. A partir de entonces, Alejandro Magno logró unificar los pueblos griegos y obtuvo victorias relevantes en otras zonas como Egipto, Asia Central y Oriente Próximo. La cúspide de su carrera como militar fue la victoria ante las tropas indias, venciendo al rey Poro, el rey Poro de la India, y era uno de los más fuertes en ese territorio, y sumó ese espacio a los territorios conquistados. Sin lugar a duda, el hecho de que Alejandro Magno haya sido capaz de conquistar un territorio tan extenso en tan solo 3 años, el tiempo que duró su reinado, 3 años duró su reinado, es la hazaña sin precedentes que significó una evolución de los ámbitos militar, social y cultural de todo el mundo. Y a pesar de haber fallecido poco después de su victoria en la India, déjenme contarles que él fue herido en la India y fue herido a muerte. Básicamente ahí pues él no se logró recuperar. Sin embargo, él venció al rey Poro, venció, conquistó, pero la herida pues le causó la muerte y de haber tenido un reinado tan corto. El importante legado de este griego fue determinante tanto en su época como en los tiempos posteriores, porque la educación, la cultura y la parte social de Grecia es tomada, digamos, como base en la educación casi a nivel mundial. Por la educación que ellos ejercieron, digamos, desde que las mujeres estaban embarazadas, de que los niños estaban pequeños, cómo fueron entrenados en la educación y en el aspecto militar también. Luego van a escribir en su cuadernito de apuntes, dice que, ¿sabes qué tipo de texto es? Pues es un relato histórico. ¿Quién fue Alejandro Magno? Pues fue el hijo del rey Filipo y fue el rey que
sucedió, ¿verdad? Luego en Macedonia y fue un estratega militar. ¿Por qué se considera un personaje influyente? Porque fue un estratega militar de todos los tiempos y ser un gran conquistador. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue una de sus grandes conquistas? Primero, pues, conquistar y vencer al imperio persa, pero también al imperio de la India, del rey Poro. Ahí le pueden agregar. Recuerden, son respuestas sugeridas que ustedes las pueden extender, ampliar. En el segundo momento tenemos el desarrollo y en la actividad número 2 se va a leer, dice ahí, pero considero importante la información. Por lo tanto, se les pide, señoritas y caballeros, que tomen nota también de esta información que tenemos ahí. Dice, el texto que leíste anteriormente es un relato histórico. Los relatos históricos narran hechos reales que ocurrieron en el pasado y que perdurarán en el tiempo porque representaron un momento importante para la sociedad. Entonces quiere decir que no es una fábula, no es una leyenda, no es un cuento, es un relato histórico basado en la vida real. Y luego pues encuentra los elementos siguientes en el relato que leíste y elabora en tu cuaderno el cuadro siguiente para responder. Bueno, dice aquí, personaje. ¿Cuál es el personaje del relato? Pues Alejandro Magno. ¿En qué lugares sucedieron los acontecimientos narrados? En Macedonia, que pertenece, digamos, básicamente a Grecia, Persia, Egipto, Asia Central y Oriente Próximo. Obviamente, pues ahí aparece o hace falta la India, porque la India fue una de las grandes conquistas para Alejandro Magno, vencer al rey Poro. Luego, los motivos de la conquista, pues yo creo que Alejandro Magno quería tener el dominio de todos los pueblos o países, ser reconocido a nivel mundial. Yo creo que sin duda equivocarme, Alejandro Magno quería conquistar todo el mundo, todo el planeta, someterlo. Y para el final, pues aquí, ¿cómo termina la historia? Pues murió al cumplir básicamente solamente 3 años de su reinado. En la India, pues él fue herido y herido a muerte, pero dejó un gran legado en los ámbitos militar, social y cultural. Ahí pueden tomar nota, chicos y chicas, y pueden extender esa respuesta también. Luego dice, el relato histórico contiene las siguientes características y aparecen estas características que también considero importantes que las escriban en sus cuadernos de apuntes. Dice, se crea una historia a partir de un pasado real. Se relatan hechos históricos que marcaron o explican un cambio social. Se narran hechos reales que ocurrieron en una época determinada. Ninguno de los datos es producto de la imaginación. Como lo dije anteriormente, pues no es una fábula, no es una leyenda, no es un cuento. Esto es un relato histórico basado en la vida real. Luego se va a responder las siguientes 4 preguntitas en su cuadernito de apuntes. Dice, ¿cuál es el tema principal del texto de la actividad 1? Pues, relato histórico sobre Alejandro Magno. ¿Y en qué época sucedieron los hechos de Alejandro Magno? ¿En qué época? Pues en la época antes de Jesucristo, entre los años 356 a 336 antes de Cristo. ¿Con qué datos podemos comprobar que es una historia real? Pues por el monumento que hicieron en honor a él y por el legado que se mantiene en la actualidad. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los hechos que marcan un cambio social? Pues básicamente la muerte de Filipo II, que es su padre, y luego Alejandro Magno se convierte en rey y él decide casi inmediatamente conquistar el imperio persa, unificó a Grecia, venció al imperio de la India, rey Poro, y su reinado duró solamente 3 años porque fue herido en la India y lamentablemente pues él murió por esa sed, por esa ambición que tenía de conquistar y ser el mejor guerrero y ser recordado, digamos, a nivel mundial durante toda la historia, digamos, de la humanidad. Bueno, y luego tenemos el cierre y aquí se va a leer la invención de la imprenta, que está bastante interesante también. Dice aquí, cuando Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta a mediados del siglo XV, muy probablemente no era consciente de cómo iba a evolucionar el mundo gracias a su invento. Su creación revolucionó las técnicas de impresión existentes hasta entonces, siendo la silografía y su sistema de moldes, las máquinas expandidas. Gutenberg, que nació en Maguncia, actual Alemania, pudo ejercer previamente como herrero
y esto le dio cierta experiencia, digamos. Sin embargo, no pudo hasta años después ponerse a manos de la obra debido a las dificultades económicas. Luego se cree que fue el impresor Johann Fust quien confió el modelo y le prestó dinero a Gutenberg porque le tuvo confianza, digamos, y el primer libro en imprimirse en ese tiempo fue la famosa Biblia de 42 líneas, pero ciertos estudios aseguran que el misal de Constanza fue el primer ensayo llevado a cabo en esa imprenta. Luego la expansión de la imprenta, pues Fust, como mecenas y benefactor de Gutenberg, se hizo con la propiedad del negocio de la imprenta. Al frente puso básicamente pues al propio Gutenberg y a su sobrino. Pero hubo un problema que Gutenberg no tuvo la capacidad de poderle pagar ese préstamo, ese dinero que le había prestado Fust, por lo cual pues lo quitó de ese negocio y solamente dejó a su sobrino al frente. Y por ello pues Johann Gutenberg vivió arruinado los últimos años de su vida, sin dinero, sin nada, pues a pesar de haber sido uno de los intelectuales para revolucionar la imprenta. Luego, pues aparecen unas preguntitas de qué momento histórico se habla en el texto, pues de la invención de la imprenta. Ese fue el momento de esa invención que en la actualidad pues lo han revolucionado y gracias a ello pues nosotros podemos contar con muchos libros impresos, así en físico para poderlos leer. Luego dice que hechos históricos representa o presenta la marca o que marca un cambio social, pues la revolución de la imprenta y la evolución en el mundo. Eh, Básicamente en el tema académico. ¿Con qué datos podemos comprobar que es una historia real? Pues el desarrollador de la imprenta fue Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV y luego pues Johann Fuchs confió y le concedió, digamos, un préstamo, le prestó dinero y la imprenta llegó a muchos países y ahora pues en la actualidad a nivel mundial y ahí se tiene ese legado. Entonces, todos esos elementos forman parte de esa historia para que lo haga un hecho real. ¿Te parece importante conocer este tipo de texto? Explica en un párrafo tus ideas. Pues sí, es muy importante para conocer el relato histórico y para conocer el origen de las cosas que sucedieron en el tiempo pasado, el legado que nos dejaron y cómo han ayudado para tecnificar y facilitar el presente, los procesos, en el presente los procesos, mejorar, tecnificar, digamos, gracias a ello. Entonces, es así como socializo en esta ocasión, pues, la guía que corresponde a la materia del lenguaje, fase 3, semana 16. Saludos y bendiciones a todos. A sacar buenas notas, chicos y chicas.